Laura era mi mundo. Con sus ojos vivaces, su risa contagiosa y una energía que a veces me abrumaba, pero que siempre me arrastraba hacia adelante. Nos conocíamos en la universidad, torpes y llenos de sueños, y desde entonces, habíamos construido un futuro juntos. Hablábamos de un hogar propio, de viajes lejanos, incluso de nombres para nuestros hipotéticos hijos. Ella siempre fue la abanderada de la transparencia absoluta. Amor, entre nosotros no debe haber secretos. La confianza es la base de todo, decía con su mano en mi mejilla, sus ojos fijos en los míos, tan llenos de convicción que cualquier duda era automáticamente ahogada por la marea de su sinceridad. Y yo le creía. Le creía con cada fibra de mi ser. Éramos inseparables, o al menos, eso creía. Nuestros fines de semana eran sagrados. Explorábamos parques, veíamos películas abrazados en el sofá o simplemente disfrutábamos de la compañía del otro en silencio. Me sentí seguro con ella, completa. Había encontrado a mi alma gemela, a mi compañera de vida. Pero la armonía empezó a desafinarse, como un violín desafinado en una orquesta perfecta. Eran detalles, al principio tan sutiles que mi mente, programados para la confianza, los descartaba como trivialidades. La primera señal llegó a su teléfono. Antes, era un objeto más, a veces olvidado en la mesa o cerca de la cama. Ahora, era una extensión de su mano. Se lo llevaba al baño, algo que nunca solía hacer. Al principio lo atribuía a la curiosidad femenina por las redes sociales, o quizás a algún juego adictivo. Luego, los momentos en los que se encerraba se hicieron más largos. Yo la escuchaba tararear dulcemente al otro lado de la puerta, o a veces, un silencio tan denso que me hacía fruncir el ceño. También noté su sonrisa. Una sonrisa particular, que no era para mí. La veía sentada en el sofá, o a veces en la cocina, con la mirada clavada en la pantalla, y esa curva en sus labios, tan ajena a la que me dedicaba a mí. Era una sonrisa privada, íntima, que no compartía. Cuando preguntaba, ella levantaba la vista rápidamente, la sonrisa se borraba y decía, nada, amor. Cosas del trabajo. Un meme tonto. Y yo aceptaba. ¿Por qué no habría de hacerlo? Ella era transparente, ¿verdad? Después, las llegadas tarde del trabajo se hicieron más frecuentes. Al principio, era una vez cada 2 semanas, luego una vez por semana. Problemas de última hora, una reunión que se alargó, un cliente difícil. Siempre con una excusa plausible, siempre con un beso rápido al entrar por la puerta, como para disipar cualquier sombra de preocupación. Pero la sombra crecía. La cena que yo preparaba se enfriaba, y la conversación fluía menos. Mis anécdotas del día chocaban con su cansancio y su necesidad de desconectar. Empecé a sentir un nudo en el estómago. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. La voz interna, esa que uno se empeña en silenciar cuando no quiere escuchar verdades incómodas, susurraba, algo no está bien. Me sentí como un detective aficionado, analizando patrones, buscando pruebas. Pero cada vez que intentaba hablar con ella sobre su distancia, sobre mi preocupación, ella me miraba con esos ojos grandes y me decía, Marco, estoy estresada con el trabajo. No te pongas paranoico. No confías en mí. Y la palabra confianza siempre me golpeaba fuerte, haciéndome sentir culpable por mis propios recuerdos. Me tragaba mis miedos, convencido de que era yo el que estaba viendo fantasmas. Quería creer, necesitaba creer, que nuestra historia era sólida. El día que todo se desmoronó empezó de la forma más mundana posible. Era un sábado por la mañana, y Laura se estaba preparando para ir al gimnasio, algo que había comenzado a hacer con regularidad en los últimos meses. Estábamos en la habitación, ella frente al espejo, yo sentada en la cama, mirándola con la misma admiración de siempre. Se puso su ropa deportiva, recogió su cabello en una coleta alta y metió su teléfono principal, las llaves y la cartera en su bolso. Al girarse para besarme antes de salir, dejó caer el bolso sobre la silla. Un estante mal colocado en la pared de al lado no soportó la vibración del impacto. Una pequeña Biblia que mi abuela me había regalado se deslizó por el borde. Antes de que cayera al suelo, instintivamente estiré la mano para cogerla. Al hacerlo, mi codo tocando la silla donde estaba el bolso de Laura, y este cayó al suelo, derramando su contenido, un brillo labial, sus gafas de sol, el monedero, y un teléfono más. Un segundo teléfono.
Era un modelo viejo, simple, de esos que apenas se ven hoy en día. Sin el logo de la manzana ni las curvas elegantes del suyo principal. Era de un color gris anodino y con la pantalla ligeramente rayada. Mi corazón se detuvo. Laura, que estaba a punto de salir, se giró. Sus ojos se abrieron y vi un destello de pánico antes de que pudiera controlarlo. «Ay, mi amor. Soy tan despistada», dijo, acercándose rápidamente para recoger las cosas. Su voz sonaba un poco más aguda de lo normal. Intentó coger el segundo teléfono, pero mi mano ya lo había alcanzado. «¿Qué es esto, Laura?» Mi voz sonó más apagada de lo que esperaba. Mis dedos se cerraron alrededor del aparato, sintiendo su peso inesperado. Ella se rió, una risa forzada. «Ay, eso. Es el teléfono del trabajo, Marco. Lo uso para las llamadas de emergencia cuando no quiero gastar la batería del mío. Lo tengo que devolver el lunes». ¿El teléfono del trabajo? Mis ojos se estrecharon. ¿Y por qué lo escondes en el fondo del bolso como si fuera un tesoro, Laura? ¿Y por qué nunca lo mencionaste? Las palabras sonaban vacías, incluso para mí. En nuestra relación, la honestidad era un pilar. Un teléfono del trabajo, aunque fuera un poco extraño que lo ocultara, no debería generar esta sensación de alarma. Pero la forma en que lo había dicho, la rapidez con la que había inventado la excusa, el nudo en mi estómago se presionaba. Ella intentó arrebatarme el teléfono, pero yo lo alejé. «Marco, en serio, no hagas un drama de esto. Voy a llegar tarde al gimnasio». Su tono era una mezcla de impaciencia, lo creía, miedo. «No me voy a mover de aquí hasta que me expliques por qué esto no parece ser del trabajo», dije, encendiéndolo. La pantalla se ilumina. Un fondo de pantalla sencillo, una imagen de un paisaje abstracto. Desbloqueado. No había contraseña. Era como si no le importara si alguien lo veía, o como si nunca hubiera esperado que yo lo encontrara. Y ahí estaba. En la parte superior de la lista de contactos, fija con un corazón rojo brillante, solo uno. Un único contacto. ¿Mi cielo corazón rojo? El aire se congeló en la habitación. Laura palideció. Intentó decir algo, pero ninguna palabra salía de su boca. Mis ojos no se despegaban de la pantalla. ¿Mi cielo corazón rojo? No era mi nombre. No era el mío. En ese momento, el amor que sentía por ella, esa fortaleza inquebrantable, empezó a transformarse, centímetro a centímetro. Se abrió una grieta, y el miedo se filtró por ella, frío y cortante. No, amigo. La mano temblaba, pero mi decisión era firme. No podía ignorar esto. Deslicé el dedo por la pantalla y abre el chat con «Mi cielo corazón rojo». Lo primero que vi fue una ráfaga de mensajes, cientos de ellos. Empecé a leer el más reciente. «No puedo esperar a verte esta noche, mi amor. Te echo de menos». «Yo también, mi vida». La reunión con ese cliente fue un infierno, pero ya estoy pensando en tu sonrisa. ¿Qué te apetece para cenar hoy, sushi como la última vez que te escapaste? Escapar. El miedo se profundizó, volviéndose una angustia aguda. Deslicé el dedo hacia arriba, hacia los mensajes más antiguos, sintiendo una punzada de náuseas con cada nueva línea. No eran mensajes del trabajo. Eran mensajes llenos de ternura, de complicidad, de una intimidad que yo creía exclusiva para nosotros. Hablaban de fines de semana juntos, de aviones para el futuro, de besos robados en cafeterías, de las noches en las que Laura llegaba tarde del trabajo. Eran mensajes de amor, de pasión, de una relación plena y viva. Mi vista se topó con un par de audios. Mi mano tembló aún más. ¿Deberías escucharlos? Una parte de mí quería arrojar el teléfono contra la pared y destruir la evidencia. Otra, la más perversa y masoquista, necesitaba saberlo todo. Presione reproducir en el primero. La voz masculina. Suave, profunda, llamándola mi estrellita. Hablaba de un recuerdo de un viaje reciente, de la forma en que ella se había acurrucado a su lado en la cama. Mi sangre se heló. Era una voz desconocida, pero las palabras eran íntimas, tiernas, cargadas de una calidez que me era familiar, pero que no era para mí. Presioné el siguiente.
La voz de Laura. Mi Laura. Dulce, risueña. Mi cielo, no sabes cuánto te extraño. Esta noche voy a intentar llegar un poco antes. Dile a tu jefe que tienes una cena familiar, ¿sí? Nos vemos en nuestro lugar. Nuestro lugar. La frase resonó en mi cabeza como un eco hueco. ¿Qué lugar era ese? Mi miedo se transmutó en una rabia helada. Mis manos apretaban el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Seguí deslizando, sintiendo la bilis subir por mi garganta. Y entonces, las fotos. Fotos de ella y él. No eran explícitas, pero eran devastadoras. Selfies sonrientes, él con el brazo alrededor de su cintura, ella apoyada en su hombro. Fotos de mesas de restaurantes, de paseos por la playa al atardecer, de un fin de semana en una cabaña. Las mismas escapadas que ella justificaba como retiros de la empresa o visitas a una tía enferma. En cada imagen, su sonrisa era radiante, genuina, la misma sonrisa que había visto últimamente al mirar su teléfono, la que no era para mí. ¿La de mi cielo corazón rojo? El tiempo se detuvo. Los mensajes, los audios, las fotos, formaban un tapiz horrendo, una doble vida que se había estado tejiendo bajo mi nariz, con mi propia ingenuidad como el hilo principal. Fecha tras fecha, mes tras mes. La evidencia era innegable, casi un año. Casi un año de mentiras, de engaños, de traición. La ira me consumió. Era un fuego frío, destructivo, que quemaba cada rastro de amor y confianza. Mis ojos se dirigieron a Laura, que estaba de pie frente a mí, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, el rostro descompuesto. Ya no había excusas, no había defensas. Solo la cruda y dolorosa verdad. Un año, Laura. Mi voz era un susurro ronco, casi irreconocible. ¿Un maldito año? Ella intentó acercarse, pero retrocedió. El teléfono era un arma en mi mano, cargado con la evidencia de su crueldad. Marco, por favor, su voz se quebró. Entre nosotros no debe haber secretos. La confianza es la base de todo, la cité, con un sarcasmo que me dolía más a mí que a ella. ¿Todo este tiempo? Mientras yo creía en cada palabra tuya, en cada gesto, en cada uno de nuestros sueños. Mientras te preparaba la cena y esperaba tu regreso. La rabia explotó en mí, no en gritos, sino en un torbellino interno que me desgarraba. Me sentí un imbécil, un ingenuo. Me sentí humillado, utilizado. Y lo peor de todo, me sentí traicionado por la persona a la que más amaba. El amor se había evaporado, reemplazado por un vacío inmenso. El miedo a la verdad se había cumplido, y la ira lo llenaba todo. Me alejé de ella, sintiendo que cada paso era una puñalada. El apartamento, nuestro hogar, de repente se sentía ajeno, sucio. Cada foto nuestra en la pared, cada objeto que simbolizaba nuestra vida juntos, se convirtió en una burla. Mi mente corría a 1000 por hora, procesando la magnitud de la traición. El dolor era físico, como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. ¿Cómo se vive con esto? ¿Cómo se reconstruye la confianza cuando ha sido pulverizada de esta manera? Me senté en el sofá, el teléfono de ella aún en mi mano. Laura se quedó en la puerta de la habitación, sollozando, pidiendo perdón entre balbuceos. Pero sus palabras eran solo ruido. Mi decisión ya estaba tomando forma, dolorosa e inevitable. Teníamos una vida juntos. 3 años de recuerdos, de aviones, de un futuro que yo había pintado con los colores más brillantes. Compartimos el apartamento, las facturas, los amigos. ¿Qué hacía con todo eso? ¿La confrontaba más a fondo? ¿Escuchaba sus explicaciones, sus ruegos? ¿Había alguna explicación que pudiera borrar el último año de mentiras? La respuesta llegó con una claridad brutal a través del velo de mi ira y mi dolor. No. No había vuelta atrás. No había explicación, ni perdón, que pudiera sanar una herida de esta magnitud. La transparencia que ella tanto predicaba había sido una fachada, una burda ilusión. Me levanté. Mis piernas temblaban, pero mi resolución era firme. Era la decisión más difícil de mi vida, lo sabía. Era arrancarme una parte de mí mismo, deshacer un futuro que había dado por sentado. Cogí mi mochila del armario,
La abrí y empecé a meter algunas prendas al azar, una camiseta, unos pantalones, el cepillo de dientes. Lo básico. No podía quedarme aquí. No podía mirarla sin ver la sombra de ese mi cielo corazón rojo entre nosotros. No podía vivir en este engaño. Mientras empacaba, Laura se acercó, desesperada. Marco, por favor, no te vayas. ¿Podemos hablar? Te lo juro, puedo explicarlo. Me giré hacia ella. Mi rostro estaba pálido, mis ojos vacíos de cualquier rastro del amor que una vez le había profesado. No hay nada que explicar, Laura, dije con una voz que apenas reconocía como mía. Has tomado tu decisión hace casi un año. Yo estoy tomando la mía ahora. Dejé su segundo teléfono sobre la mesa de café, la pantalla aún encendida con el nombre de mi cielo corazón rojo brillando como un faro de su doble vida. Era el final. El amor se había convertido en miedo, el miedo en ira, y la ira en una decisión ineludible, irme y buscar un futuro donde la verdad no fuera una carga tan pesada. Me di la vuelta, sin mirar atrás, y crucé la puerta, dejando atrás no solo el apartamento, sino también los restos de mi corazón roto.